equipo de más de 50 psicólogos católicos quienes atienden a tantos con muchas necesidades. Regresaremos con ella después de estos mensajes. De lo más valioso para nosotros, que es nuestra fe y nuestra Iglesia Católica. Gracias a ustedes por lo que hacen en Sembrador. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Yo sé que tenemos mucho que hablar, pero yo quisiera que le dedicara, aunque sea 2 minutos, a compartirnos algo de su propia experiencia en el tema de la enfermedad. Y también el esposo también fue muy probado con este tema, y en algunos momentos de su vida los dos a la misma vez. A ver, cuéntanos, aunque sea los primeros 2 minutos, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? Marta, yo me casé a los 21 años profundamente enamorada. 4 meses después quedé embarazada de mi primer hijo. Y era una persona sana, a pesar que las enfermedades eran para los vecinos, deportista de alto rendimiento, jugaba nacionales de tenis y muy comprometida con la pastoral de la iglesia junto con mi esposo antes de casarnos, ¿no? Sin embargo, en el momento del parto, faltó oxígeno del cerebro, sufrí un infarto a la hipófisis, se llama, y fue por negligencia médica. El doctor estaba alcoholizado, yo no lo sabía. Y esta glándula regula todas las funciones del organismo. Y entonces mi salud a partir de ahí comenzó a deteriorarse, pero tardaron 3 años en diagnosticarme, pues una enfermedad bastante poco común, más frecuente en mujeres indígenas que dan a luz en condiciones extremas. Bueno, a los 3 años de casada, pues ya yo no era la mujer con la que mi esposo se había casado, mi cuerpo empezó a fallar, pero aún así nosotros decidimos dejar todo en Venezuela para responder un llamado como familia misionera, lo cual hace 30 años no se estilaba, ¿no? Nos fuimos con 25 años yo, mi esposo 27, un hijo de 2 años, y nos mudamos a Filipinas a trabajar con el cardenal Jaime Sin. Dejamos todo habiéndolo tenido todo. Nos fuimos literalmente con la computadora y el dinero de lo que habíamos logrado vender, y así nos fuimos a vivir de la caridad, ¿no? Y allá fue donde mi organismo colapsó, estuve al borde de la muerte y finalmente obtuve un diagnóstico de la enfermedad, que era una insuficiencia hipofisiaria grave con un microadenoma cerebral que iba a causar estragos en mi organismo. De hecho, me dijeron todo lo que me iba a pasar me dijeron que me iba a morir a los 35 y describieron todo lo que me iba a pasar. Definitivamente, pues han pasado 30 años de esta historia, de este diagnóstico. Hoy tengo 55, todo lo que predijeron ha ocurrido y más. He sido sometida a 17 cirugías porque han tenido que cortar los órganos para ayudarme a sobrevivir, y he estado al borde de la muerte 6 veces, de los cuales 3 me he dado cuenta. Vivo un dolor físico a diario, aunque yo no me veo enferma, pero yo no sé lo que es vivir un cuerpo que no duela. Y en ese camino, oración, discernimiento y pues toda mi experiencia espiritual, yo comprendí pues este concepto que los padres espirituales nos habían transmitido, que no nos gusta mucho, que se llaman almas víctimas, ¿no? Que Dios asocia a Jesús a su cruz para una misión, ¿no? Y me regaló mi esposo, mi San José, así lo he llamado yo toda la vida, para cuidar de mí. Pero hace 3 años pues todo cambió, después de 32 años de enfermedad. Y a mi esposo, de la nada, estando muy sano, le diagnosticaron un cáncer de riñón con metástasis en el cerebro, caericoxis, y pasó a ser mi cuidador a ser el enfermo, y yo con mi condición me convertí en cuidadora. Y luego en la oración, por todo un proceso personal, pues entendimos que Dios nos estaba llevando al culmen del amor de una manera todavía más profunda. 2 almas enfermas que aman a Dios y que han ofrecido su vida, su matrimonio para acercar almas a Él. No solo buscamos hoy llegar al cielo desde el día 1, sino porque nuestro sufrimiento y nuestra misión ofrecida a Dios por todo lo que nos pide, pues sirvan para que otros lleven al cielo con esta ofrenda muy imperfecta, pero llena de amor, ¿no? Entonces eso es un pequeño resumen, pues de 33 años de matrimonio, ha sido 1 de salud y 32 de enfermedad. Si hay alguien que puede hablar de esto, eres tú. Así que por eso estamos aquí. Dime, ¿cómo interactúan la mente y el alma durante una crisis? ¿Y de qué manera podemos integrar entonces la psicología y la espiritualidad para sanar y encontrar esperanza? Marta, eso es una pregunta extraordinaria, ¿no? Lo primero es que necesitamos comprender que el ser humano es una unidad bio, psicosocial y espiritual. Esto significa que lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nosotros actuamos está totalmente interconectado. Si nosotros interpretamos mal lo que nos sucede, de entrada, nuestras emociones y nuestras acciones van a reflejar ese desorden. Pero si nosotros comprendemos la realidad con claridad, aunque nosotros sintamos dolor, nosotros vamos a poder
funcione con coherencia. ¿A qué? A nuestro sistema de creencias. Y entonces vamos a poder dar una respuesta más ordenada a nuestra crisis. Una crisis, desde el concepto más académico, es que enfrentamos una situación nueva para la cual nuestros recursos personales previos, lo que teníamos, lo que habíamos aprendido, fallan, porque no sabemos cómo responder. Es como si siempre hubiéramos usado una metáfora, un martillo y una pinza para arreglar problemas en la casa, pero de repente en la casa se cae una pared. Pues la pinza y el martillo no nos van a servir, entonces no sabemos qué hacer. Ese momento de desorden es lo que llamamos crisis. No sabemos cómo responder porque pues siempre hemos usado los mismos recursos, ¿no? Entonces, integrar la psicología y la espiritualidad no significa evitar el sufrimiento o saltarnos ese proceso natural de adaptación. Entonces, encontrar esperanza puede implicar primero, y yo lo viví, caer en desesperanza. Y no es falta de fe, es sentirnos desorientados, perdidos, abatidos, y que no sabemos cómo responder. Y ese es el proceso natural por el que pasa Dios. Y eso fue lo que yo viví, no lo viví una sola vez, lo viví varias veces. Y la clave está en no quedarnos ahí eternamente, sino permitirnos discernir, encontrar los recursos, buscar en la caja de herramientas, decir cómo enfrento esto, no sé, no lo entiendo. Pero cuando nosotros aceptamos este proceso natural con fe y buscamos en Dios la fortaleza, damos el paso de ser simplemente humanos, acoger con amor y serenidad su voluntad, confiando en su gracia que siempre nos sostiene. Uno puede llorar con fe, con profunda paz, y eso es lo que el ser humano no entiende, cree que tenemos que dar un salto de inmediato. Así mismo. Y es que también hay otra versión de milagros, digo yo. Es milagroso cuando el Señor levanta a un paralítico, sana a un leproso, abre los ojos del ciego, pero también es milagroso el que tiene que vivir esa enfermedad día a día con esperanza, con confianza, con resiliencia. Eso también es milagroso. ¿Cuáles son los errores más comunes, doctora Mercedes, que enfrenta el cristiano cuando le llega un sufrimiento a su vida? Uy, Marta, se ven todos los días en la terapia católica, ¿no? Yo que he trabajado 30 años, no he ejercido mi profesión a otro lado. Bueno, los errores más comunes, que no solo está documentado académicamente, sino pues que uno lo ve, es que son tres. Lo que llamamos un reduccionismo, que es explicar las cosas de un solo lugar, ¿no? Fideísmo, espiritualización y psicologismo, ¿no? Estos limitan esa respuesta integral que nosotros necesitamos dar, integral porque somos una unidad de diferentes dimensiones y necesitamos aprender a dar una respuesta de diferentes dimensiones. Entonces lo voy a explicar brevemente. ¿Qué es el fideísmo? Se centra solo en la fe.